Es un gusto estar con la doctora Marina Carrasco Yatas. En esta ocasión los saluda el doctor Rosenthal. Vamos a hablar de esta cuestión de la apnea obstructiva del sueño, algo que ha sucedido y acontecido en los últimos años, es de que nuestros colegas otorrinolaringólogos han de nuevo tomado un papel importante en el tratamiento de esta condición que es sumamente prevalente y tenemos la oportunidad de platicar con la doctora Carrasco en el tema específico del manejo quirúrgico de la apnea obstructiva del sueño. Recordar que esa es nada más una de las opciones de la terapia, pero una que se ha vuelto viable en las manos adecuadas y por eso la importancia de tener a la doctora Carrasco que nos platique de cuál es el estatus en 2024 de esta importante opción terapéutica. La doctora Carrasco es profesora asociada asistencial en el Departamento de Cirugía en Otorrinolaringología en la Universidad de Valencia, en España, y es miembro del Departamento de Otorrinolaringología en el mismo hospital universitario. Marina ha tenido un año espectacular en el 2023 con múltiples publicaciones en el área de la que nos va a platicar. Y Marina, además de agradecerte de que estés con nosotros, déjame empezar por preguntarte una pregunta relativamente fácil, la que es en el caso de pacientes roncadores sin evidencia de apnea obstructiva y niveles de oximetría normal. ¿Cuáles serían las consideraciones para un abordaje quirúrgico? Lo que llamamos broncopatía crónica, que es cuando alguien ronca, es molesto, pero no baja el oxígeno de la sangre, no tiene repercusión al día siguiente, se encuentra bien. Lo importante en estos casos es valorar la vía aérea en su conjunto. Yo siempre les explico a mis alumnos que la vía aérea empieza en la nariz. Es muy importante que la nariz funcione, porque si la nariz no funciona y no funciona correctamente, la boca se abre. En el momento se abre la boca, se producen unos cambios en la vía aérea que hacen que ésta sea muchísimo más colapsable. Se produce que se favorezca el ronquido. Pero si es que la nariz no funciona muy bien y el aire pasa en un flujo que no es laminar, eh, lo que ocurre es que hace que las estructuras que hay por debajo vibren, porque el aire no pasa así como en un fluido laminar. Entonces, todas las estructuras que hay por debajo es el velo del paladar, es la base de la lengua, es la epiglotis. Todo esto crea un flujo turbulento a ese nivel que favorece que se produzca el ronquido. Una persona no puede roncar si está respirando por la nariz, si tiene la lengua pegada al paladar duro y al tragar mantiene los labios cerrados. Pues se produce una serie de presiones negativas en la cavidad oral que hace que sea totalmente imposible que se pueda roncar. Y si lo intentamos manteniendo la boca y la lengua, como estoy diciendo, es que no es muy posible. Para que se pueda roncar, ese paladar tiene que estar despegado de la lengua y eso sucede cuando la lengua no está pegada al paladar duro, no se produce esta presión negativa que lo mantiene. Por eso es muy importante que la nariz funcione, porque en el momento no se respira bien por la nariz, la boca se va a abrir, se va a perder todo esto y va a ser mucho más favorecedor el ronquido. Entonces, en estos casos yo lo primero que diría es la nariz funciona y si no funciona bien la nariz hay que arreglarla como paso número uno. Dicho esto, es verdad también que a veces arreglas la nariz y el ronquido no mejora, porque una cosa es que mejore la nariz y otra cosa es que luego estos cambios de verdad afecten. Es un poco complicado, a veces simplemente por la hipotonía, por la falta de sensación de tener la lengua ahí arriba, porque durmiendo no lo controlas. Todas estas cosas pueden hacer que no sea efectivo, pero si la nariz no funciona, desde luego el resto no va a funcionar. Y el punto uno es la nariz. Y Haces después, un... en estos casos, Bueno, sigue, perdón, perdón. no, en estos casos en los que no hay un ronquido importante, yo ciertamente desaconsejo el tratamiento quirúrgico que no sea nasal, por una razón muy sencilla. Una vez metes cirugía en la vía aérea ya no hay vuelta atrás.
Y existen otros tratamientos que generalmente son muy efectivos, como bien has dicho, el tratamiento quirúrgico es uno de ellos, pero puede ser un dispositivo de avance mandibular, puede ser terapia miofuncional si la musculatura no tiene bastante tono. Existen otros tratamientos que se pueden utilizar antes de la cirugía, porque insisto, una vez operas puede haber efectos secundarios muy serios y no siempre hay garantía, por mucho que lo mires bien. Claro, Entonces, eso para estos casos, nariz y valorar. muy importante el punto, pero pasemos en la evolución en el espectro de severidad. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes ahora sí, con apnea obstructiva moderada, severa, con índices de eventos respiratorios de 15 o más por hora? Cuando encuentras obstrucción nasal, ¿cuándo debe de considerarse la cirugía nasal en un paciente con apnea obstructiva, como decíamos, moderada a severa, en el Yo manejo diría, del paciente? yo diría que siempre, como digo, la nariz es importantísima, es primordial. Aunque no vayas a cambiar el grado de gravedad, que es verdad que las estadísticas, los metaanálisis, todos estos estudios que se han hecho de revisiones no han demostrado en ningún caso que la cirugía nasal mejore significativamente el índice de apnea y hipopnea. Pero esto es así porque en algunos casos lo que ocurre es que sí que mejoran. En otros casos no mejoran, pero y en global algunos muy pocos pueden empeorar. Entonces, al final, cuando haces la suma de todos y haces el metaanálisis, el cambio es muy leve, mejora muy poco, muy poco. Yo diría que de forma poco significativa, pero la cirugía nasal mejora muchísimo la calidad de vida del paciente. Punto número uno. Y punto número dos, mejora muchísimo la calidad de sueño. Entonces, la cirugía nasal es un punto fundamental. Hay que Y les tener en cuenta permite que es tolerar cualquier otro tratamiento. Si necesitan exacto, CPAP, obviamente la cirugía nasal les va a permitir tolerarlo y tener una presión menor para... menor. Sí, 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 sí. Eso es un punto importantísimo. Y no solamente la cirugía nasal hace que se pueda tolerar mejor el CEPA, pero por ejemplo los dispositivos de avance mandibular. Si un paciente tiene la nariz bloqueada, no respira bien por la nariz, no va a poder utilizar correctamente un dispositivo de avance mandibular porque necesitaría que abriera bastante la boca para poder respirar. Esto ya nos va a alterar y muchas veces cuanto más se abre la boca, menos efectivo es el dispositivo de avance mandibular. Cuanto más cerrada está la boca, mejor. Por lo tanto, la nariz, insisto, es que es fundamental. Y Mm. una pregunta, un poco de una estimación, no estamos hablando de una ciencia exacta aquí, pero ¿qué porcentaje estimarías de pacientes con apnea moderada, Mm. en el rango de 15 a por abajo de 30? ¿Qué porcentaje de ellos avanzan a una terapia con la férula dental y qué porcentaje acaba con CPAP? ¿Qué porcentaje dirías tú, como decimos en México, a ojo de buen cubero, acaba en A ojo de cirugía? buen cubero. Um, A ojo de buen cubero depende mucho de dónde estés y dónde esté el paciente y quién es el que le esté aconsejando, sinceramente. Si te encuentras con un profesional como yo, que siempre intenta dejar la cirugía en último lugar, por lo que he comentado, que tiene efectos secundarios de los que no se puede volver atrás. Y si se puede utilizar una terapia que sea menos agresiva, siempre la recomiendo. Pero claro, luego está el tema de las coberturas, porque muchos tratamientos, o sea, el tratamiento con los dispositivos de avance mandibular en España, por ejemplo, no lo cubre el Sistema Nacional de Seguridad Social, con lo cual eso se tiene que financiar privadamente y hay pacientes que no pueden. Entonces, en mi práctica clínica en el hospital, yo diría que en estos casos un 25% se ponen el dispositivo. Si tiene factores de riesgo cardiovascular, que serían el otro 25%, van a ir a CEPAP, porque es lo que dice las guías, moderado con riesgo cardiovascular, van a CEPAP. Y si no, pues ya los operamos. Entonces, yo diría que aproximadamente esos, en ese rango, estaría en mi práctica clínica diaria esos. Y puntos importantes los que haces es a quién está viendo el paciente, cuál es el grado de Mm. sofisticación en los tratamientos. Y para darle seguimiento a ese concepto, si el paciente tiene una hipertrofia amigdalar importante, grado 3 o más, en el contexto de una apnea obstructiva moderada severa,
¿En qué momento dirías tú eso amerita una intervención quirúrgica? En este caso cambia todo completamente, porque cuando tenemos unas amígdalas grandes está demostrado que si el paciente no es obeso, existe una probabilidad de éxito de casi el 100%. Entonces, aquí ya estamos hablando de otra cosa. Es un paciente que se puede beneficiar claramente de la cirugía y además de una cirugía que en principio no es muy agresiva. O sea, sí que es dolorosa porque el postoperatorio es bastante doloroso durante una semana a 10 días, pero no es una cirugía que sea muy agresiva. Yo generalmente siempre cuando voy a hacer una amigdalectomía en pacientes con amígdalas tan grandes, les recomiendo amigdalectomía y dejo en posibilidad la faringoplastia. Pero cuando tienes estas amígdalas tan grandes, no puedes valorar el resto de la anatomía del paladar, en concreto el pilar posterior, el músculo palatofaringio. Entonces, cuando quitas las amígdalas y estás en quirófano, ves exactamente ese músculo, qué características tiene. Y generalmente, aunque tenga las amígdalas grandes, me gusta hacer una prueba que es la somnoscopia, que luego hablaremos más en detalle de ella, que es la somnoscopia, la Drug-Induced Sleep Endoscopy en inglés, dice, TICE, como quiera llamarla, pero me gusta verlo para ver el tipo de cierre que tienen los pacientes justo antes de la cirugía, por indicar un poco mejor la faringoplastia, porque como digo, cuando tienes unas amígdalas muy grandes, el paciente despierto, que es como tú lo has visto, no has podido valorar muy bien el resto de la musculatura. El palatofaringio es muy grueso, no es muy grueso, está medializado, no está medializado, contribuye al cierre, no contribuye al cierre. Y con la prueba esta antes nos ayuda a decidir. Y en los pacientes que tienen el músculo palatofaringio muy grueso, muy medializado, creo que hay que hacer un poquito más de una amigdalectomía. Pero Muy bien. amigdalectomía, desde luego, es fundamental. Ya nos dices en este caso específico cuando haces el DICE, ¿por qué no amplías el concepto Ujú. general en pacientes que tienen roncopatía, que tienen problemas respiratorios? ¿Cuándo haces el DICE? ¿De manera inicial o antes de la intervención quirúrgica? ¿O se hace el DICE en tu práctica múltiples ocasiones, como vas No, siguiendo al bueno, paciente? generalmente lo hacemos una vez antes de la cirugía. Depende un poco de la cirugía que tengamos programada cuando lo hacemos. Por ejemplo, el problema de la DICE es que es que no la cubren. Bueno, en España la Seguridad Social lo cubre, no hay ningún problema. Yo la puedo hacer en el quirófano, depende un poco de las listas de espera que tengo y tampoco puedes estar per, perdiendo el tiempo haciendo dices a pacientes en los que en teoría no le vas a sacar jugo, ¿vale? Entonces no se la puedes hacer a todo el mundo. Se la haces a las personas que van a por un tratamiento quirúrgico o a para esas personas que no toleran la CPAP, que necesitas ver qué es lo que está pasando para ver qué puedes hacer para que la toleren. Entonces sí que puedes hacer en estos casos la ADS. En pacientes a los que no se van a operar o los que toleran bien la CPAP, desde luego no vale la pena hacerla porque no te va a aportar una información que la vayas a necesitar. Muy, Entonces, en estos pacientes, generalmente lo primero es ajustar la nariz para que puedan tolerar CPAP y ya si no toleran, ya tienes una visión. Entonces, justo antes del acto nasal, hacemos esta DISE para ver qué es lo que está pasando y tener una idea para que en caso que el paciente no siguiera sin tolerar o quiera ir a por una cirugía, pues ya puedes decirle, pues tiene este problema en el paladar, tiene este problema en la base de la lengua, tiene este problema en la epiglotis, se combina todo, y ya puedes ir a aconsejar. Se ha mejorado todo cuando hemos probado cómo sería un dispositivo de avance mandibular, y entonces a lo mejor en lugar de cirugía puede pasar a esto y parece que va a ser útil. Siempre es más aconsejable hacerlo así. y evalúas avanzar la mandíbula en todos los pacientes cuando haces el DICE, Sí, ahora que se ha hecho siempre. siempre. Sí, siempre. Es algo que he aprendido con la práctica con errores que he cometido en el pasado. El problema es que cuando tú estás viendo al paciente con la DISE, estás metiendo el fibroscopio a través de la nariz. Y el paladar y la lengua están así. Hay zonas que están sobrepasadas, ¿vale? Quiero decir que están al mismo nivel. Entonces tú estás viéndolo desde la parte de dentro. Entonces tú ves paladar, pero a lo mejor es la lengua la que está empujando al paladar y está provocando el colapso. La única forma de saber si esto es así o es el paladar el que está colapsando solo, que también puede pasar, es llevarte hacia adelante la lengua.
y eso te la llevas con una maniobra de avance. Entonces, tienes que hacerla precisamente para saber exactamente si ese paladar está obstruyendo porque es el paladar el que cae por sí mismo o porque tiene la lengua que lo está empujando. Y Entonces, creo que aunque no veas, en aquellos en los que ves que él dice, como se como que menciona, dice, este, que ves que al mover la mandíbula hacia adelante se abre el espacio posterior. ¿Puedes predecir la tolerancia del paciente a la férula dental? Porque es también la cuestión conductual, ¿no? O sea, tú puedes ver que el espacio aéreo se sí, abre. ¿En qué medida predice eso que el paciente lo tolera mejor? no es que prediga que lo vaya a tolerar. A ver, aquí el criterio de tolerancia igual es diferente lo que yo pienso por tolerar que lo que tú piensas por tolerar. Lo que yo veo es que si cuando haces la DISE, la vía aérea se abre, tanto en la zona de la base de la lengua como en la zona del velo del paladar, este paciente va a responder bien a la terapia con el dispositivo de avance mandibular. Lo cual quiere decir que si tú le pones un dispositivo de avance mandibular y el paciente lo aguanta porque no le da náuseas y se lo pone todas las noches, probablemente mejore. Otra cosa es que lo tolere, que no le dé náuseas y que se lo pueda poner todas las Exacto. noches. A eso es a lo que yo llamo tolerancia. Un poco, pero si en la DISE el paciente mejora, evidentemente creemos, y hay ya publicaciones este dato, de que va a mejorar. Claro, lo que ves es el potencial de la eficacia, pero no la Exacto. tolerancia. Y eso es importante que se discuta con el paciente, ¿no? No porque se abra el espacio posterior, quiere decir que el paciente lo va a usar, vaya. Y eso es No, lo que pasa es que sí, pero sí que es verdad que los dispositivos de avance mandibular se suelen tolerar mejor que el CPAP. Los pacientes lo llevan mejor, a no ser que sean pacientes, que también los hay, que tienen mucho reflejo nauseoso y eso. Los efectos secundarios, cuando el dispositivo está bien adaptado y lo ha hecho un profesional que sabe de esto, son muy pocos. bueno, Entonces, yo creo que sí que es una cosa que vale. hay dos cosas que has mencionado que son importantes. Por un lado, con el DICE puedes evaluar esa vía respiratoria y ver cuál es la fisiopatología que está ocasionando desde los tiempos de Shiro Fujita, donde era la faringoplastía y realmente no era una manera eficaz de abordar al paciente. Entonces puedes tener criterios de qué otras opciones tienes. Y la otra dimensión que mencionas que es tan importante es esta cuestión de la lengua. Entonces, si podemos tomar la discusión en ambos aspectos. Uno es qué tipos de cirugías serían más deseables si es el paladar. Y el otro aspecto es la cuestión de la lengua y cómo manejas la cuestión de la lengua más allá de los dispositivos orales. Hablamos de la cuestión quirúrgica. Sí, sí. Respecto al paladar, yo intento ajustar la técnica quirúrgica al tipo de colapso que veo en la DISE, porque no es lo mismo que veas que el paladar se cierra así como un donut, un colapso circular que decimos, que se cierre antero-posterior, que sea así de delante a atrás. Evidentemente, la dinámica es diferente y la técnica se tiene que ajustar un poco a eso. En muchos pacientes hay una combinación de anteroposterior, de lateral, circular, es un poco combinar y es intentar reforzar. Las nuevas técnicas de faringoplastia lo que intentan es preservar la mucosa, resecar el tejido linfoide, recolocar los músculos para que no tengan esta tendencia al colapso. Y entonces, según lo que se ve, se hace. Hay diferentes técnicas y yo creo que aquí depende de la anatomía del paciente despierto, depende de lo que veas en el quirófano. Y eso tienes que ajustarte, porque no es lo mismo que tengas un músculo palatofaringeo así de grueso y muy medializado que lo tengas muy finito y muy lateral. El colapso es diferente y es distinto. Entonces, siendo todo faringoplastias, se intenta hacer eso. Lo que no aconsejo a nadie es que vaya a un otorrino que lo que se dedique es a resecar la úvula y hacer cirugías en la zona central, porque esas en realidad no funcionan. La úvula se tiene que preservar, está demostrado que si la preservas existen muchísimos menos efectos secundarios de la cirugía, la cicatrización es más predecible y es más mejor. Entonces es mejor no realizar ese tipo de cirugías de resección de la zona central y más centrarnos en las zonas laterales.
llámese la cirugía que quieras, porque cada vez van saliendo más técnicas distintas. A mí ahora lo que más me gusta son las cirugías con las suturas barbadas, porque te permiten eh, acoplar la cirugía al paciente, hacer más tensión hacia los lados, hacer más tensión hacia la línea media, donde tú veas que el paciente tiene más problema. Y con la ventaja de no hacer nudos, que en la boca siempre es complicado, mantiene mejor la tensión. Y eso es lo que estoy haciendo en los últimos años, pero no hago exactamente la misma faringoplastia a todo el mundo, intento acoplar. Y la cuestión de la lengua. La cuestión de la lengua, muy buena pregunta. La cuestión de la lengua es muy complicada porque en la lengua tenemos, por así decirlo, dos tipos de problemas. Tenemos pacientes en los que tienen una hipertrofia del tejido linfático, lo que es la amígdala lingual. Entonces, cuando tienes la amígdala lingual grande es como cuando tienes las amígdalas grandes. Tú las quitas y eso es bien, éxito. Lo hemos hecho todo fantástico. El paciente se lo pasa mal durante 2, 3 semanas porque la cicatrización aquí es más larga que en las amígdalas. Hay bastante más hueco en esa zona, le cuesta un poquito más cicatrizar. Pero es fantástico. Cuando no tienes un problema del tejido linfoide grande, que ya tienes un problema muscular, claro, la lengua se cae porque el músculo no está bastante fuerte. Entonces, ahí ya una técnica de cirugía de radiofrecuencia de la base de la lengua, en teoría, ayuda a hacer el tejido más rígido, pero no termina, no ha demostrado que sea realmente útil. Aquí creo que los implantes del hipogloso o la terapia miofuncional para aumentar la fuerza de este músculo sí que tienen efectividad. Ahí sí, es importante. Pero eso, sería como dos tipos de pacientes. El paciente que tiene un problema muscular, que ahí lo ideal sería la estimulación del hipogloso, y los que tienen hipertrofia linfoide, que ahí eso es quitarlo como quieras. Y hasta ahora hemos hablado de los tejidos blandos, no que Sí. hagas estructuras óseas necesariamente en tu práctica, pero los cirujanos orales tienen un track record de el avance maxilomandibular, eh, realmente teniendo buena respuesta cuando la selección del paciente es adecuada. Entonces, Ujú. ¿cómo incorporas esto en tu práctica? ¿En qué momento consideras el avance maxilomandibular o únicamente mandibular, lo que corresponda? Sí, no, y no solo eso, ahora también las técnicas de expansión en el paladar, porque como he dicho, la lengua tiene que caber en este paladar duro y si el paladar duro es muy estrecho, la lengua no va a caber ahí, no va a poder y caerá y podrá caer, habrá obstrucción. Las técnicas de expansión también son importantes en este contexto. Cualquier paciente que tenga un problema óseo, ese problema hay que resolverlo. Si tienes un paciente que tiene, y lo mires de perfil, y solo tiene 1 o 2 dedos de barbilla aquí, ese paciente no es un candidato bueno para la cirugía de las partes blandas, porque es que no tiene vía aérea, es muy pequeña. Todo lo que te falte aquí de 4 dedos debajo de la mandíbula es vía aérea que has perdido. Entonces es una vía aérea estrecha que se puede mejorar con estas técnicas de cirugía de avance bimaxilar. Yo creo que a los cirujanos maxilofaciales tienen que ponerse también las pilas en el concepto del el diámetro lateral y pensar que la lengua tiene que caber, que tienen que rehabilitar miofuncionalmente para que la función sea correcta, porque si no, ahí tienen fallos. Pero las nuevas técnicas de cirugía maxilofacial que no hacen ya solamente un avance simplemente, sino que hacen un avance con una rotación antihoraria para que se consigan mejores perfiles, mejor avance en la zona retroglosa y retropalatina, esas técnicas son fantásticas. Y una última pregunta que se nos acaba el tiempo, pero ha sido realmente muy buena tu discusión al respecto. En términos de los efectos o la eficacia a largo plazo, ¿qué nos puedes decir? Con tanto avance en la técnica, no hay mucha literatura en eso, pero ya lo llevas haciendo como 1 o 2 meses quizás. ¿Cuál O es tu más. impresión? Bueno, la impresión mía es buena. Si el paciente mejora, generalmente, si no engorda, durante por lo menos los estamos siguiendo el máximo tiempo que tengo seguido a los pacientes, así, porque al final los acabas perdiendo, no vienen a la consulta, son 5 años y en general van bien. Ahora, si el paciente engorda, si el paciente se deja o si el paciente evidentemente no ha sido un éxito, ahí ya no puedes.
Pero con la edad todo se cae, es lo que yo le digo a mis pacientes. Yo cuando era más joven la cara la tenía más estiradita, más mona, más estupenda y la musculatura pasa lo mismo. Entonces, con la edad esto va a volver. Es una enfermedad crónica y hay que vigilarlo. Eso, Pero si te mantienes y lo intentas y haces ejercicios de la vía aérea y todo, pues estarás mejor muchísimo más tiempo. eso es una cosa muy importante y una cosa que no se ha incorporado suficientemente en muchas prácticas, es esta terapia miofuncional. ¿Qué porcentaje de los pacientes que operas haces énfasis en que hagan algún tipo de terapia miofuncional de manera A crónica? casi, a casi todos, pero esto es como lo de ir al gimnasio, ¿no? Que quiero, pero luego no voy. Es importante que los pacientes se lo tomen en serio y lo vean. Hay pacientes que son muy disciplinados y lo hacen, pero hay otros que no. Pero el paciente tiene que entender que es su problema, no es el mío. Yo Claro. intento ayudar, pero el paciente tiene que poner de su parte, si no, esto no va. Marina, es una discusión muy vasta en un tiempo muy corto y te agradezco mucho tu participación y estaremos atentos a lo que nos reportas en la literatura en el futuro. Gracias a vosotros por avisarme y que poder hacer esta entrevista. Muchas gracias.